8:16, estamos un poquito atrasados porque problemas de tráfico nos distorsionó toda la agenda, ¿no? Lamentablemente el tráfico no permitió que nuestra primera invitada llegue a tiempo y por eso es que estamos un poquito atrasados. Le pedimos disculpas a quienes llegan puntual, en este caso a nuestra siguiente invitada, Ana Belén Marín. Ella es asambleísta de Alianza País. Y bueno, este día no vamos a hablar de política en sí, ni de política partidista, sino vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la violencia. Y se ha reportado violencia de género en la práctica política. Lamentablemente así es. Inclusive en la última campaña se reportó que esta violencia es implementada, inclusive digo, por las propias mujeres, adversarias políticas. Lamentablemente. Ahora, claro, más arraigado es el tema de la violencia política del varón hacia la mujer. Se puede evidenciar, y se lo evidencia casi a diario. Semanalmente hay un programa, que no quiero nombrar de quién, de un político conocido en este país, que lo que hace es vilipendiar, insultar, sobajar, bueno, de todo, ofender, precisamente en su mayoría de programas a las mujeres. Y este tipo de eventos políticos también se trasladan en prácticas a veces a nivel informativas, en medios de comunicación, donde que con los estándares que se manejan a diario, pues se ofende, si se quiere, a la mujer, no solo ecuatoriana, sino a nivel mundial. Con este antecedente, le pregunto entonces a nuestra invitada, Ana Belén Marín, ¿en efecto hay violencia de género en la política? Bueno, primero un saludo cariñoso a todos quienes nos están escuchando a través de esta prestigiosa radio. Para mí, el estar aquí en un día tan especial, al ser el día de la eliminación de la violencia en contra de la mujer, no puede ser solamente algo crucial, sino algo que lo debemos trabajar todos los días, entre todos. No es un trabajo solo de mujeres o solo de hombres, es un trabajo de todo un conjunto, de toda la sociedad. Se ha venido evidenciando con mucha tristeza, esta, yo diría, no solamente agresión, sino una persecución muy, muy fuerte en contra de la mujer, agresión muy fuerte en contra de la mujer. Y eso ha ido socavando mucho más profundo cada día que viene pasando. Y yo le digo esto porque cuando empecé en política, que no es hace mucho, yo empecé recién, esta es mi primera vez como candidata, y yo estuve desempeñándome en otros espacios, pero es mi primera vez en la política. Y cuando yo empecé en la Asamblea Nacional, yo realmente me sorprendía, porque claro, mujer, joven, en la Asamblea Nacional, o sea, realmente me costó los primeros 6 meses, me costó muchísimo. Tenía mucha resistencia de los colegas, de los hombres, sobre todo de la edad más avanzada, que a uno le veían como la secretaria, a uno le veían como la asistente. Después que ya uno iba desenvolviéndose, que uno iba expresando su sentir, también existía mucha resistencia. ¿Por qué? Porque le digo, porque yo, por ejemplo, tratábamos de algún tema, yo expresaba mi postura, y como que no me hacían caso. Después venía un asambleísta hombre, decía exactamente lo mismo que yo acababa de decir, y decían, sí, es lo correcto, es lo adecuado. Entonces, cuando una mujer lo expresaba, no valía la pena, pero cuando un hombre lo expresaba, tenía más fuerza, tenía mayor posicionamiento, pero yo siento que a nosotros las mujeres nos cuesta el doble, sin victimizarse. Yo al menos no creo que por eso es la vía, esa no es la vía, el victimizarse. Más bien el que tiene que ser es nuestra actitud, por supuesto, de mayor fortaleza, de objetividad. Tenemos que estar mucho más preparadas, tenemos que tener el mayor bagaje posible para poder ir a un debate, para ir a una sesión, a una comisión, tener los argumentos suficientes para debatir, porque esa es la forma de ganarse el espacio. Al menos en mi experiencia en la asamblea, mire que apenas transcurrieron 7 meses, y a los 7 meses los asambleístas de mi comisión decidieron que yo vaya de presidenta, que se haga un cambio en la comisión, y me pedían que yo vaya de presidenta a la comisión. ¿En cuál comisión era? De Relaciones Internacionales. Entonces me decía, queremos que tú vayas allá, que tú seas la presidenta. Decía, no, yo no tengo el afán.
Me decían, no, pero es que tú estás preparada, hazlo, vamos, te apoyamos. Y compañeros de distintas bancadas, o sea, ni siquiera de mi bancada, sino de todas las bancadas que existían. Social Cristiano, de Creo, de Suma, Izquierda Democrática. Y entonces ahí tú te vas dando cuenta que realmente ha habido ya, se abrió el camino, se logró abrir ese camino. Y después sostener eso solamente se puede lograr, como digo, teniendo esta información de primera mano, el estar muy preparadas para poder enfrentar cualquier tipo de tema, sea económico, sea productivo, sea social, cómo interactúas con los diferentes sectores. Esa es la herramienta fundamental que yo al menos siento que ya dentro de la política, pero fuera de la política, en el ámbito electoral, por ejemplo, es mucho más complejo. Ahora, sin el ánimo de victimizar, porque tampoco pretendemos eso, ¿no es cierto? Aquí tengo yo algunos datos estadísticos de formas de violencia política contra las mujeres. Y mire que el más elevado es este que tiene el 66%, dice que si le han hablado con aires de superioridad o nombrado con palabras que la minimizan, que es más o menos lo que usted acaba de relatar, ¿no? Sí. Pasa esto, ¿no? Sí, pasa y pasa muy seguido. En la mayoría de relaciones, en el campo político básicamente, ya sea en la campaña, en este caso usted ya como asambleísta, o ya en el trato con la comunidad mismo, ¿no? Sin duda. ¿Nos puede relatar experiencias de este tipo? Mire, yo cuando estábamos en la campaña, digamos, felizmente, digamos, el 99% de mis contrincantes con los que yo competía en la tienda electoral eran hombres. Uh-huh. Entonces, no había una sola mujer con la que yo podía debatir, por decirle, y yo tener un debate de altura con una candidata a la asamblea. No había, eran hombres. Y entonces, de toda esa cantidad de hombres, existían dos, yo recuerdo claramente, que hasta ahora son mis principales opositores, que está bien, porque eso es política, pensar distinto es democracia, pensar distinto está bien, pero cuando ya empiezan a agredirte, cuando ya empiezan a amenazarte, cuando empiezan a perseguirte, es otra cosa. Son cosas absolutamente distintas. Yo puedo diferir de un criterio en la mesa, en un debate, pero si en la calle yo me encuentro y me empiezan a gritar, me empiezan a agredir, o sea, creo que felizmente eso yo no he pasado, pero en estos dos caballeros que le digo, empezaron a hacer comentarios en redes sociales, inclusive cuando yo presentaba mis propuestas de campaña, cuando yo presentaba mis posturas dependiendo del tema. Y decían, sí, pero es que como es mujer, ella cree así. Es que como es mujer, no puedes esperar más. Es que como es mujer, es bastante limitada. Entonces, más bien yo creo que eso me dio mayor fuerza y me permitió ser la asambleísta con mayor votación de la provincia. ¿De cuál provincia? De Cotopaxi, por supuesto. Yo soy de la ciudad de La Tacunga, de la provincia de Cotopaxi. Soy la única asambleísta latacungueña. Así que el haber ganado con una diferencia bastante grande con el que quedó en segundo lugar, yo creo que fue uno de los factores de eso, porque trataban tanto de atacarme por ser mujer, pero créanme, de una manera impresionante por ser mujer, que no, que se vaya a la casa, que se quede cuidando a los guaguas. Claro que para eso estábamos, que se quede cocinando y atendiendo a los guaguas, que se quede planchando, que se quede cocinando. Y bueno, yo le digo la verdad, aquí un paréntesis, yo no sé cocinar ni planchar. Yo creo que la sociedad, mi familia, mi vida me ha enseñado otras habilidades, Así que en el ámbito electoral yo sí considero que ha sido y sigue siendo muy fuerte el rol que debemos nosotros tener dentro de ese espacio, pero como digo, nosotros, al menos yo, lo que hice fue tomarlo como una oportunidad. Lo puse a mi favor, le di la vuelta, no me victimicé, me fortalecí y más bien quienes intentaron atacarme quedaron en último lugar, porque más bien yo presiento que la sociedad como que de una u otra manera no solamente se involucra en el tema político, sino que también ya se ha involucrado en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, y eso ha ido también mermando las posiciones que tiene la sociedad respecto a esto. Ahora, el 54% de formas de violencia política contra las mujeres tiene que ver con el desprestigio o rumores que se lanzan en contra
las claro, mujeres candidatas pues, por supuesto. en este caso. Sí, ¿no? Por supuesto. Pasa, en una campaña es mucho más todavía. Uy, muchísimo Le más. dicen de todo al contrincante, o a la contrincante, mucho más. Mire que, y esto ni siquiera, el comentario que voy a hacerlo, no vino de afuera, no vino de mis contrincantes de afuera, vino de mis contrincantes internos, de mi movimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo había, ya me dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a ir de candidata. Le decía, sí, perfecto, no hay problema. Veamos cómo están las encuestas. A mí me interesa saber si es que voy a tener la oportunidad de llegar, qué esfuerzos tengo que hacer, en dónde estoy fuerte, en dónde estoy débil, para ir generando este plan de trabajo. Entonces, me decían, bueno, vamos primero a ver en qué lugar te ponemos, porque va a depender mucho en qué lugar estés de la lista. Así que primero me habían puesto alterna del cuarto. Dije, bueno, donde me pongan vamos a ser patria. Después, no, que alterna del tercero. Y resulta que me habían cambiado hasta el nombre en las encuestas, le comento. Mi nombre es Ana Belén Marín y me habían puesto en las encuestas María Aguirre, cuando ese no es mi nombre. Y entonces hasta, claro, iban a encuestarle a una María Aguirre, nadie le conocía, y en unas encuestas fantasmas aparecía que tenía el 0.001. Pero cuando hacen las encuestas verídicas con mi nombre, obviamente el real, ahí resulta que tenía un porcentaje muy grande, muy elevado, y felizmente quien decidía en ese momento tenía en la mano las dos cosas. Quienes intentaron serrucharme, por decirlo menos, dentro del mismo movimiento, y quienes otros tenían las encuestas reales, y se dieron cuenta que yo podía ir más bien en primer lugar. Así que me pusieron en primer lugar de la lista, de las pocas que pasó en el país, que íbamos mujeres. Y claro, ahí empezó, como por eso mencioné al principio, que desde el interno, no solamente de hombres a mujeres, sino también de mujer a mujer, existe ese celo político, ese celo de que las generaciones que ya están, digamos que tienen mucha experiencia, tienen celo de las nuevas experiencias, generaciones que llegamos, y entonces ahí empieza a haber esos choques, y sí, ¿qué pasaría? ¿Por qué estar en ¿por qué estar en primer lugar? Recién va a empezar, es súper joven, miren qué jovencita que está, deberíamos dejarle, como es su primera vez, dejémosle nomás de alterna del cuarto. Y entonces ahí hicieron cálculos políticos y se dieron cuenta que el cálculo político adecuado era ponerme en primer lugar, porque eso permitía que arrastre y que traiga más gente, y eso en la práctica sucedió. Entonces, al interno de un movimiento sucede mucho esto, y por eso es muy importante, en este momento que en la Asamblea Nacional estamos en el procesamiento del Código de la Democracia, ver cuál va a ser la mejor línea, hacerlo a través de una lista cerrada, hacer un cambio del método, a dónde queremos llevarle en el tema de equidad. Si es que nosotros, los hombres, por ejemplo, en el debate corto que hemos tenido al interno igual de la bancada, es, sí, las mujeres deberían tener su porcentaje, pero el 50 me parece demasiado, porque hay cuadros de hombres que más bien se les estaría dejando de lado. Entonces, la propuesta que existe en este momento de la Comisión 50, de Justicia 50, ¿no? Es que tenga 50-50, pero del total de la lista a nivel nacional. Es decir, hay una oportunidad increíble para hombres y para mujeres que pueda un movimiento político generar esa equidad. Me parece que, como mencioné inicialmente, no puede quedar en un discurso. Hay que trascender, hay que generar acciones concretas y que realmente valgan la pena, y que no solamente sea el ir celebrando los días o ir viendo si hay mayor o menor agresión contra la mujer, sino qué acciones desde el Parlamento nosotros podemos emprender para que se visualice el trabajo, la eficiencia que como mujeres, la preparación de las mujeres que en muchos de los casos hemos estado embarazadas estudiando, que hemos estado embarazadas trabajando, dando de lactar, que son roles importantísimos que tenemos como mujeres, pero que también nos han hecho a un lado, que mujeres que han estado en estado de gestación han sido digamos, hechas a un lado por su estado, cuando eso más bien es una oportunidad, el tener este don de dar vida. Usted está hablando justamente de otra de las formas de violencia política que tiene el 52%, es la invisibilización de las mujeres como protagonistas en este caso de la política, y también el aislamiento que se da, o la exclusión,
o la marginación que se da en los propios movimientos políticos. Y usted lo acaba de señalar, en efecto pasa esto, ¿no? Es decir, en los propios movimientos al interior se invisibiliza la presencia de mujeres que pueden ser muy protagonistas, pueden ser muy importantes en la conducción de los destinos políticos. Así es, mire, yo digo algo, estuve revisando unas estadísticas la semana anterior respecto al tema electoral, justamente para identificar cuál posición es la correcta, o por lo menos desde mi punto de vista sería la correcta en el tema electoral, en las reformas del Código de la Democracia, y veía que la mayor concentración de mujeres está en juntas parroquiales, en vocales de juntas parroquiales. Entonces, a nivel local, al nivel de una parroquia, sí se le identifica a la mujer como una líder. O sea, es evidente que de hecho en las parroquias, quienes más pasan en la parroquia son las mujeres. ¿Por qué? Porque el papá sale a la ciudad, inmigra y genera su parte laboral y regresa. Entonces, quienes están liderando en las parroquias son las mujeres. Pero cuando tú vas ascendiendo en el tema de la desconcentración, evidentemente a nivel de alcaldías disminuye notablemente, y no se diga a nivel de prefecturas. Entonces, nosotros como asamblea, en esta asamblea hemos tenido una disminución notable, lo cual obviamente a nosotros nos preocupa, porque si queremos ir luchando y teniendo derechos, que ha sido una lucha permanente de nuestros ancestros inclusive, es que esto tiene que ir generando pragmatismo en las decisiones políticas, y no solamente en decisiones domésticas, sino en decisiones políticas, en decisiones económicas, en el sector empresarial. Yo cuando estoy en la asamblea les decía que bueno, que también hemos recibido a varios gerentes en tema de una ley, pero también esperemos, solamente recibimos a una mujer gerente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las mujeres también estamos en la misma capacidad, no somos competencia de los hombres, somos complementarios, el hombre y la mujer somos complementarios, absolutamente competitivos, sin duda alguna, pero también hay que pensar en que todo esto se va desarrollando. Yo mandé un artículo en el Telégrafo que recién la semana anterior, y decía, aquí lo importante, nosotros podemos hacer un montón de leyes, que de hecho estoy construyendo una ley de violencia en el tema político, estoy construyendo con mi equipo una normativa respecto a aquello, porque es evidente la violencia que se siente al interno es otra cosa, otra cosa que no se pueden simplemente en los micrófonos, pero también el lograr llevar todo esto tiene que venir de la raíz, como uno se dice, de la cuna. Si uno como madre, si uno como abuela, dependiendo como tía, con quien esté siendo, con quien crezca el niño, sea con su abuelo, con sus tíos, con su padre, con quien esté siendo su núcleo familiar, me parece que es absolutamente importante el tema de la educación, los principios, los valores. Eso a nosotros nos permite el ir haciendo que obviamente el acompañamiento en el crecimiento al niño, a la niña, tengan esta visión de equidad, de integralidad, y que cuando ya, en el momento que tengan que salir al mundo, en el momento que tengan que defenderse solos, sepan cómo hacerlo sin agresión, con respeto, con valores, con principios. Y eso no te da una ley, eso no te da la escuela, eso te da la escuela de la vida, eso te forma tu familia, eso te forma donde tú has sido formado, valga la redundancia, en tu propia cuna. Y por eso yo siempre insisto en que nosotros como madres tenemos un gran rol. Tenemos un gran rol de cómo formamos a nuestros hijos, y por supuesto el padre también, y los abuelos, los tíos con quienes se esté formando, insisto, porque tenemos familias obviamente ampliadas en las cuales involucran otros familiares, pero la proyección como sociedad tiene que ser esa, tiene que saber a dónde queremos llegar a llevarle al niño que en este momento está en nuestras manos en crecimiento. Correcto, compartimos esos criterios, y también es el rol fundamental de los medios de comunicación, debatir estos temas, profundizar en estas temáticas y apoyar todo lo que permita que la mujer y los hombres, las mujeres y los hombres nos involucremos de manera igualitaria a los quehaceres de nuestra sociedad para sacar adelante, en este caso, a nuestro país. Muchas gracias, Ana Belén, por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo inicio de semana, y saludo a todos quienes nos están viendo a través de redes sociales. Bien, hacemos la pausa, mis queridos amigas y amigos, y al volver vamos a hablar de la violencia en la academia, en los centros educativos, de la violencia laboral, que también de pronto está presente. Volvemos.